Hola, buenos días. Aquí desde el Casal de San Genís estamos para preparar algunos aperitivos, tapitas para Navidad. Vamos a alegrar un poco esta Navidad distinta, pero no tiene por qué ser no feliz, sino alegre. Así que bueno, comenzaremos, haremos 4 bocaditos, tapas para picotear. Una que es con la que vamos a empezar, es un bombón de morcilla con manzana y tiene la particularidad que la vamos a rebozar con torreznos. Y entonces va a quedar distinto. Fácil, no caro y distinto, original. Bueno, les describo los ingredientes. El ingrediente principal, la morcilla, la que más les guste, de arroz, de cebolla, la manzana verde es mejor. Cebolla, vamos a utilizar media cebolla, ajo, pimiento rojo, harina, sal. Y luego tenemos los huevos y los torreznos que los vamos a triturar para hacer el rebozado. También la vamos a acompañar con una salsa que es un chutney. Los chutneys son unas salsas muy aromáticas, originarias de la India, que se hacen con fruta y vinagre y sal, y pimienta y picantito. O sea, es combinar un poco sabores dulces, ácidos, salados, picante para el que le gusta, al que no, no. Y entonces tenemos, lo vamos a hacer de mango, jengibre, vinagre de manzana, aceite de oliva y sal siempre, y muy sencillo. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra receta. Entonces, para el chutney vamos a utilizar el mango, cebolla cortada muy pequeñita, azúcar, el jengibre, el ajo, nada, poquito, medio ajo nada más, sal, el agua y el vinagre de manzana. Y luego un poquito de pimienta en grano para que le dé más sabor y un poquito de picor. ¿Ah? Entonces, toda la cebolla, el pimiento me falta. El pimiento rojo. Todos estos ingredientes tienen que ir picados muy pequeños. Es el término que se denomina brunoise. Así que bueno, yo ahora voy a empezar a picar. Vamos a ponernos un poquito acá para ir tirando todo lo que nos sirve. Vamos a picar la cebolla finamente. El jengibre lo podemos picar o rallar, eso dependerá un poco del gusto de cada uno. Observaron que yo hice 2 cortes y no lo llevé hasta el fondo para que no se me abra la cebolla y sea más fácil picarla. Ahora voy llegando atrás, lo voy haciendo más lento para no cortarme. Está fuerte esta cebollita. Bueno, ahora vamos por el ajo. El ajo también es medio diente, así que
más finito que podamos. Como ya les dije antes, esto es una salsa de origen hindú, se usa muchísimo en India, hay chutneys de todas las frutas y se trata de combinar los sabores, ¿no? Dulce, salado, ácido, picante. Bueno, ahora un pelín de pimiento. Indispensable para todo esto tener el cuchillo bien afilado. Saben que uno se corta cuando los cuchillos no cortan. Cuando el cuchillo corta bien, difícilmente te cortes, ¿eh? Bien. Para los que no lo conocen, en este momento creo que todo el mundo lo conoce, el mango tiene un hueso central. Entonces siempre le vamos a cortar la parte de arriba y la parte de abajo para poder apoyarlo bien y que no se nos escape y nos cortemos. Entonces con el cuchillo vamos a ir buscando el hueso y lo vamos a ir rodeando. Ahí está. Y luego le vamos a sacar todo lo que podamos de los costados, ¿no? Toda la carnecita esta. Y ya está. Bueno. Entonces ahora le sacamos la piel y lo cortamos también. Y nada, y esto lo ponemos a hervir en un cazo con el agua y el vinagre, las especias. Originalmente esto es una preparación que lleva muchas especias, pero como no es tan común y ya estamos haciendo algo más extraordinario, no quise cargarlos con tantas especias como el original, que lleva cardamomo, cúrcuma. Entonces vamos a hacerlo más mediterráneo y no tan hindú. Entonces, con estos sabores más nuestros, un poquito de pimienta, damos por hecho nuestro chutney. Los que se animan le ponen más sabores, más especias, pero si no, con esto ya está, va a estar rico igual. Lo importante es que encontremos ese contraste de sal, picante, ácido. Bueno, ahora ponemos todo en el cazo con el vinagre y el agua, la pimienta, el azúcar, y lo llevamos a hervir. Entonces, y que se vaya haciendo nuestro chutney.
Si ustedes quisieran, también podrían sofreír primero un poquito para que se acerque más a nuestros sabores, a nuestras costumbres, ¿no? Hacer un pequeño sofrito y luego con la cebolla, el pimiento y el ajo. Y luego incorporarle el mango, el jengibre, el vinagre, lo demás. Pero bueno, yo lo voy a hacer todo así directo. Ven que le puse un poquito de unos granos de pimienta porque hay que darle un picorcito, un poquito de alegría. Y ahora lo llevamos a ebullición. Tiene que hervir y quedar como una consistencia así medio como de mermelada. Así que ahí lo vamos a dejar mientras seguimos haciendo todo el resto. Los bombones de morcilla. Bueno, ahora vamos a empezar. Yo traje morcilla de arroz, creo que era. Entonces, lo primero, le sacamos, bueno, voy al caso, y le sacamos la piel. Ya tiene la piel bien finita. La verdad que esta es una receta muy resultona. ¿Que no les gusta el chutney o no se animan? Pues mira, no se lo ponemos. Es un complemento el chutney, ¿eh? Pero es una lástima perderlo. Voy a cortar también en brunoise, o sea, un cuarto de manzana más o menos. O si quieren la pueden rallar también, para evitarse todo el corte. Un rallado con el ojo grande. Porque si lo hacemos con el ojo pequeño, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener mucha agua dentro de la manzana, dentro de la bolita. Voy a secar un poco acá. Otra vez los dos cortes, nunca hasta el final, ¿no? Y entonces ahora vamos bien juntito, giramos, el chutney ya está empezando a hervir. Aquí tenemos la manzana, ¿ven? Bien pequeñita. Bueno, entonces, ahora volvemos a la morcilla. La vamos a ir desmenuzando. Esta tiene piñones también, Si pueden comprarla de carnicería, esta es de carnicería, es lo ideal, sin desmerecer al súper, pero bueno. Bien. Entonces ahora le agregamos la manzana. Y mezclamos. Hay que integrar todo bien. Una manzana, como para hidratar un poquito esto. Ahí está, nada más, Y seguimos. A ver. Un turmix hay, ¿no? Sí. Vamos a pasar por el turmix para hacer una especie de harina o pan, como textura pan rallado. Con esto vamos a rebozar los bombones de morcilla. El torrezno
tipo así pan rallado, la harina, el huevo, que ya le puse sal, el chutney que sigue hirviendo, y acá tenemos la mezcla de la morcilla. ¿Esto de qué se trata? Pues ahora vamos a hacer bolitas simulando un bomboncito, primero por harina, luego por huevo y luego por los torreznos. Y finalmente los vamos a freír. La única precaución que hay que tener es que el torrezno salpica, así que tengámoslo en cuenta a la hora de freír. Bueno, tenemos acá una bolita. Ahí tenemos la bolita. La pasamos bien por harina. Si quieren, después que la pasamos por harina, la volvemos a bolear para que quede más linda. Bastante huevito. Y ahora al torrezno. Le damos otra vueltita y lo vamos dejando aquí. Y así, con esta más o menos saldrán unas 10 con la preparación dependiendo del tamaño que quieran, más pequeño, más grande, como a ustedes les gusta. Siempre si lo vamos a servir así tipo canapé o bocadito, tienen que pensar que el bocadito es eso, un solo bocado, para que tengan en cuenta el tamaño, ¿no? Si lo vamos a presentar en un platito tipo tapita, pues bueno, puede ser un poquito más grande. Caliente. Entonces la corteza se va a hinchar. Como estas, que quede más crujiente todavía, no lo lleven tanto a este punto, déjenlo de más grueso al picado y entonces vamos a obtener más burbujitas. Cuanto más rústico dejen el picado de las cortezas, más burbujas vamos a tener. Siempre con el aceite bien caliente. Ahora vamos al chutney. Ya está prácticamente hecho. A mí me gusta un poquito más fino, así que le voy a dar unos pequeños toques con el turmix o con el pasapuré. Ustedes o lo pueden dejar así. Yo prefiero un poquito más finito. Entonces, nada, tampoco hacer un puré. Más fino. Vamos a poner un pelín en la base. Y acá tenemos para 3. Y le ponemos los bomboncitos encima. Y si quieren, también un poquito por arriba. Por aquí se escucha el crujido de los airbags, de las burbujitas que han quedado. Y bueno, esto sería un poco la presentación del plato. Recetas con patatas, que las patatas le gustan a todo el mundo, muy fácil, económica. Vamos a hacer unas patatas que se llaman Hasselbank, si lo pronuncio bien. Entonces, a estas vamos a necesitar patatitas pequeñas, lavadas,
Vamos a necesitar panceta o bacon, lo que más les guste o lo que consigan en el mercado que lo vean lindo. Yo vi esta panceta, me encantó, compré panceta. Y luego vamos a necesitar pimienta y las especias que les gusten, romero, tomillo, albahaca, lo que a ustedes les apetezca. Unas escamas de sal para poner arriba como decoración y le vamos a hacer una salsa mezclando el yogur griego con queso crema. Aceite de oliva para cocinar y hacer la mezcla de especias y no mucho más y a trabajar. Luego las vamos a cocinar en el horno y ya está. Muy fácil y muy rico. Tenemos las patatitas aquí y lo suyo es hacer cortes para que la patata se pueda abrir en forma de abanico y le vamos a poner entre patata y corte lo que hayamos elegido, ya sea panceta, bacon, jamón, lo que tu bolsillo y tu gusto te dé. Lo importante es hacer el corte pero que no vaya a ir hasta abajo porque si no la patata se rompe. Entonces, ahí vayamos calculando, ven que no llega el corte hasta abajo. Y ahí. Entonces esto luego se va a ir abriendo. Con cuidado porque la patata al estar cruda es rígida. Entonces así repetimos la operación con la cantidad de patatas que querramos utilizar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a echar las especias, vamos a echar el aceite y la vamos a remenar todo. Voy a pasarlo un minuto acá y vamos a echar, yo voy a echar orégano. Las que tienen la suerte de tener un balconcito, un jardín y tengan hierbas frescas, oh, mejor todavía, ¿eh? Un poco de pimienta. Yo mi pimentón de heladera a muerte. Y la sal. ¿No? Entonces ahora aceite de oliva. Y mezclamos. Y este va a ser nuestro aderezo, condimento a las patatas. Entonces, o las podemos echar acá y remenar o se lo echamos por arriba. Yo lo voy a echar acá, aunque después va a ser un poco más complicado para poner la panceta, pero queda mejor. Más complicado porque se las van a resbalar, no por ninguna otra cosa, ¿eh? Pero así quedan bien alineaditas, ¿eh? Bien, listo. Ahora vamos a ir a la panceta, vamos a cortar trozos y ya las empezamos a rellenar. Voy a empezar con la mitad de la loncha. Si veo que queda muy lleno, cortamos más pequeño, pero empecemos abundante. Para reducir siempre hay tiempo. Entonces buscamos los cortes y con sumo cuidado vamos a ir poniendo. Esto como gusten. Lo sacan, lo dejan a su gusto. Yo lo voy a dejar, para mí me gusta. Eso queda crujiente. Es grande, media loncha es mucho, entonces hacemos un cuarto de loncha. Abrimos con cuidado, que no se nos parta la patata y ponemos. Esta es la única dificultad que tiene este plato, ¿eh? Después nada, se cocina todo solo en el horno. Vamos abriendo la otra y vamos poniendo.
Perdón. Esto a los niños les va a encantar, bueno, a los mayores también. A los niños por ahí se lo sirven sin la salsa, aunque no tiene por qué disgustarles la salsa, porque es yogur y queso crema, cosas que comen ellos, ¿eh? Seguimos abriendo. Metemos. Y acá ya nos queda el último. Bien, y acá ya tenemos nuestra patata rellena. Si ven que se les mueve mucho, le pueden cortar un poquito el culete acá, para que a la hora de servirla quede más guapa. Así con todas las patatas que tenemos. He sacado las patatas del horno, miren cómo quedan, qué chulis. Entonces ahora vamos a mezclar para hacer la salsita que pondremos por arriba. También se puede poner un caminito por abajo de salsa, como ustedes quieran presentarlo. Vamos a empezar por el yogur. Y luego le ponemos el queso crema. Un poquito de pimienta. Esto es muy fácil, ¿eh? Un pelín de pimienta. Y un poquito de sal. Ahora lo mezclamos. Tenemos que probar para corregir el sabor. A esto se le podría agregar un poco de cebollino, si les gusta que tenga un pelín de gusto así a cebolla. Y si quieren también un poquito de soja, un poquito de tabasco. Está bien, le falta un poquitito más de sal, un poquito más de pimienta. Si no la quieren tan densa y la quieren hacer un poquito más floja, le pueden agregar un poquito de... Yo le voy a poner un pelín de lima, porque una gotita de lima, porque me gusta un poquito más ácida. Todo esto siempre tengan en cuenta que son sugerencias, ideas. Ustedes tienen que llevarlo al gusto vuestro o al gusto de vuestra familia, para que sea algo original, pero que no contraste demasiado con los gustos vuestros. Para que nadie le diga, y sí, más o menos. No, quedó hermoso, riquísimo, delicioso. Bueno, entonces ahora le ponemos por arriba un pegote. Ahí está. Y tenemos nuestras patatitas de nombre difícil, Hasselhoff. La decoración le podemos poner un poquito de sal en escamas cuando logre abrir el paquete. Ahí está. Sobre todo en esta bandejita que es negra, así se ve más. Hacer un tartar de gambas. Como siempre les digo, la mejor gamba que puedan pagar. Si no, las congeladas también vienen bien. Las tenemos que limpiar, eso sí, teniendo la precaución
de sacarle el intestino, que es la parte negra que está acá. Tiramos así y sale, y si no, directamente abrimos. El tartar, saben que es una preparación que se hace con el elemento que vamos a utilizar crudo. O sea, la gamba va a estar cruda, la vamos a cortar pequeñita y la comemos cruda. Acá están las pieles y las cabezas. Con esto, con ajo, jengibre, lima, salsa de soja, pimienta, pimentón, las especias que a ustedes les gusten, guindilla si lo quieren hacer más fuerte. Vamos a preparar el aliño para ponerle a la gamba. Entonces empezamos. Siempre bien cortado pequeñito o en láminas, como más les guste. Yo lo voy a hacer hoy en láminas, que luego en el tartar se vea. Así también, para el que no le gusta, que no lo coma. Si se ve, se puede sacar. Que quede bien finito. Acá hay algunas que me han quedado un poquito gruesas. Listo. Con esto, no sé, está bien. El jengibre. Esto, como ven, es un toque un poco oriental, producto del Mediterráneo con orientación oriental. El jengibre lo voy a poner en tiritas bien finitas. Bien. Entonces ahora sí, prendemos los fuegos, el vitro. Ahí está. Aceite. Y ponemos a freír el jengibre y el ajo. Apenas esté doradito, le vamos a agregar todas estas pieles y estas cabezas. Y con esto vamos a hacer el aliño que le vamos a poner al tartar. Lo machacamos bien para sacarle todo ese juguito. El alcohol que tengamos. Este es Porto y es el bueno, Porto Cruz es muy bueno. Entonces, para que recoja todos estos aromas, sabores y este liquidito que tenemos acá, esto va a ser muy poco para una vinagreta. Entonces le vamos a agregar un poquito de licor, que siempre le va bien al langostino. Medio vasito, más o menos. Y nada, y hay que dejarlo evaporar. Evaporando el alcohol, vamos a empezar a cortar el tártaro. Sacarle todo lo negrito que veamos. Tiene que ser con precaución para no romper la carne. Hay que cortarla, pero no romperla, Vamos. Si vemos que ha quedado un poquito de intestino, se lo sacamos. Bueno, esto es lo que nos quedó del sofrito de las cabezas con el jengibre, el ajo. Lo he pasado por un chino y le he sacado todo el jugo más que pude.
Ahora, a esto le vamos a echar el zumo de la lima y un poco de salsa de soja. Y cuando esté un poquito más frío, lo vamos a mezclar un poco en el tártar y otro poco vamos a dejar para decorar un poquito por ahí arriba. Mientras tanto, tengo acá aceite calentándose y estas patitas de las gambas que las voy a freír y se las voy a poner por encima como un adorno. Zumo así exprimiendo nomás de media lima casi y un chorrete de salsa de soja. Controlen la salsa de soja porque hay algunas que son muy fuertes y le pueden dar un sabor muy intenso. Entonces van echando, van probando y van viendo el gusto de ustedes. Le voy a dejar unos minutitos más para que se enfríe un poquito más, está tibiecito, porque si no me va a cocinar la gamba y perdemos lo que es el tartar. Entonces, tenemos aquí la gamba ya cortadita, lo que sería el tartar, lo vamos a alinear con la salsita, con el aliño que hicimos anteriormente. Yo tengo las manos limpias. Bien. Un aro para emplatar, yo tengo este platito cookie, así. Vamos a poner el tartar. Esto no hay que presionarlo demasiado, tiene que quedar suave al paladar, no una cosa, no un pegote. Esta es una presentación. Vamos a levantar. Y acá tengo las patitas de las gambas fritas. Se lo ponemos arriba como presentación. Y yo, como soy una fanática del pimentón de la Vera, le voy a poner un pelín de pimentón, así, estilo decoración.